Dios les bendiga, hermanos y amigos. Sean bienvenidos a nuestro canal Un Clamor en el Desierto. Soy Yariel Jenner, pastor auxiliar de la Iglesia Cuadrangular y médico de profesión. Hoy vamos a estar hablando sobre el desierto, sobre las pruebas que enfrentamos en ese terrible lugar en nuestras vidas y cómo Dios nos puede dar salida y victoria aún cuando estemos en medio del desierto. Si usted gusta de ese contenido que vamos a hacer, deje un like y se inscribe al canal. Dios le bendiga y vamos con nuestro contenido. Dios le bendiga, mi hermano. Usted se ha encontrado alguna vez en el desierto. Ha estado en una situación tan difícil, pero tan difícil, que usted piensa que no hay salida. Quédese aquí conmigo. Yo le voy a hablar un poco sobre el desierto y cómo Dios nos puede sacar de ese lugar tan terrible. La mayoría de las veces no es un desierto físico, es un desierto espiritual. Vamos a ir a la palabra del Señor que está en el Evangelio de Juan. Juan 1, capítulo 1, y vamos a comenzar a leer en el versículo 19. Vamos a ver lo que dice aquí la palabra del Señor. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, hermano, una voz que clama en el desierto. Así he titulado a esta palabra, a esta meditación. Nos encontramos en desierto muchas veces en nuestra vida, en dificultad. Y Juan nos trae una palabra que nos puede ser de aliento en esos momentos difíciles de nuestra vida. Vamos a hablar primero, vamos a hacer un panorama de quién era Juan. Juan era primo de Jesús. Juan nació de una manera milagrosa. Sus padres, Zacarías el sacerdote, y su madre Elizabeth, no podían tener hijos. Elizabeth era estéril y ya en este momento de su vida ya eran ancianos. Entonces, habían completamente desechado cualquier posibilidad de tener un hijo. No tenían hijos. En este momento así de la vida, el desierto que había pasado ya Zacarías durante todo su decorrer aquí en la tierra, es que aparece entonces el ángel Gabriel con un mensaje para Zacarías y le dice: vas a tener un hijo. Inmediatamente, cuando Zacarías recibe esta noticia, su primera actitud fue ser incrédulo. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué señal voy a tener de que esto va a ocurrir? Entonces el ángel le dice: mira, la señal que vas a tener es que por ser incrédulo, por no creer en la palabra que te traigo del Señor, vas a quedar sin poder hablar hasta que el niño nazca. Entonces que podrás volver a hablar. Y fue de alguna forma el castigo que el ángel le dio a Zacarías, que era un sacerdote y debería ser una persona creyente y conocer los milagros que Dios puede hacer, como por ejemplo hizo con Abraham y Sara, que Sara también era estéril y ya era una anciana, y Dios hizo un milagro y ella recibió un hijo también. Ahora, una de las características de Juan el Bautista es que él iba a tener una vida consagrada a Dios de tal manera que él iba a cumplir con lo que es conocido como el voto de nazareato. ¿Qué quiere decir el voto de nazareato? Son tres las características más importantes del voto. Él no podía tocar ningún cuerpo muerto, no podía raparse la cabeza, no podía pasar navaja por su cabeza y no podía tomar nada que tuviera alcohol. Ese era el voto de nazareato. Juan el Bautista iba a ser un hombre ungido por Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Después que Juan el Bautista ya creció,
él fue al desierto y en el desierto él se dedicó a preparar el camino al Señor. Preparar el camino como estaba profetizado por el profeta Isaías. Él fue una voz que clamó en el desierto antes que entrara en la escena Jesús. Ya Jesús estaba aquí en la tierra, ya él había nacido. De hecho, Juan el Bautista solamente es unos meses más viejo que Jesús. Y Jesús estaba allá en el anonimato todavía. Juan el Bautista, con la unción que el Espíritu Santo de Dios había depositado en él, comenzó a predicar una palabra de Dios al pueblo. El pueblo que en aquel momento estaba muy lejos de Dios, un pueblo que estaba endurecido por la hipocresía fundamentalmente. Llevaban la religión, pero no llevaban una comunión verdaderamente con Dios. No hacían la voluntad de Dios como Dios le había mandado en la ley. Entonces, en esta situación, en este declive tan grande de la nación, es que aparece Juan el Bautista en el desierto predicando una palabra que no era un mensaje débil, no era un mensaje para levantar la autoestima de las personas. Era un mensaje fuerte, pero un mensaje ungido, un mensaje de Dios. Y tan grande era aquel mensaje que las personas salían de las ciudades al desierto y iban donde estaba Juan. Juan les decía: arrepiéntense, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir del juicio venidero? Y aún así, con esta palabra, como que era una palabra ungida por Dios, las personas venían y preguntaban: ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿Qué es lo que tú nos dices que debemos hacer para agradar a Dios? Y Juan les decía lo que debían hacer y las personas se arrepentían y se bautizaban. Por eso es que Juan es el precursor de Jesucristo, la persona que vino para preparar el camino a Jesús. En medio de esta situación, ya está aconteciendo todo esto, ahí es que los sumos sacerdotes mandan mensajeros para preguntarle a Juan que quién él era. Juan no tenía ningún interés en tomarse la gloria porque él conocía a Jesús y sabía que él era solamente un instrumento de Dios para aquel momento, para hacer aquella obra que era extremadamente importante. Y él le dijo: yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿tú eres Elías? No soy tampoco Elías. Porque existía la costumbre de que las personas hablaban de que Elías vendría primero. Y es que el ministerio de Juan el Bautista era un ministerio parecido con el ministerio de Elías, que también fue un profeta que vivió en una época de apostasía, una época difícil, y trajo un mensaje de arrepentimiento al pueblo, que fue lo que hizo también Juan el Bautista. Y él dijo: yo no soy, ni soy el profeta tampoco. Yo soy una voz de uno que clama en el desierto. Y ese versículo es donde yo quisiera que nosotros centremos toda nuestra atención en esta noche, que es el versículo 23. Miren qué interesante lo que Juan dice. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Es una cosa recurrente que Dios nos lleve al desierto cuando Dios quiere darnos algo grande. Cuando Dios quiere usarnos, Dios nos lleva al desierto porque el desierto es donde somos pulidos, donde somos perfeccionados. Hay una frase de Billy Graham que él hablaba. Él decía que en el desierto Dios nos lleva para demostrarnos tres cosas. Primero, quiénes son nuestros verdaderos amigos. Segundo, quiénes somos nosotros. Y tercero, quién Él es. Hay muchas personas en la historia bíblica que pasaron por desiertos. Por ejemplo, una de esas personas fue el rey David. Cuando nosotros pensamos en el rey David, muchas veces pensamos en la persona que mató a gigantes, en aquel gran líder de Israel que sacaba a los ejércitos de Israel y los traía en victoria. Aquella persona que se convirtió en rey, que fue el mayor rey que tuvo Israel, referencia para Dios cada vez que iba a hablarle a alguno de los reyes, incluso el libro de Crónicas de Reyes, cuando se refiere a las características de algunos de los monarcas, dice: y este hizo lo bueno como su padre David, y este hizo lo malo diferente a su padre David. Entonces David era una referencia.
Pero siempre la vida de David no fue una vida fácil. David recibió la promesa de que iba a ser rey. Y pasaron muchísimos años hasta que él consiguió sentarse en el trono. Años difíciles. Años huyendo delante de Saúl, que era el rey actual y que quería matarlo. Tiempos en los cuales David estuvo en el desierto físico y también estuvo en el desierto espiritual. Tiempos donde tuvo que acercarse a Dios y depender de la protección de Dios para no ser muerto. Porque él tenía en su corazón la certeza, la seguridad de que Dios iba a cumplir la promesa que le había hecho de rey, de reinado. Vamos a buscar, ahora vamos a leer algunos versículos del Salmo 63, bien interesante, un Salmo de David, precisamente cuando estaba en el desierto. Aquí no especifica en qué momento fue, si fue cuando estaba huyendo de Saúl o si fue cuando estaba huyendo de Absalón. Pero para que ustedes vean la actitud de David cuando pasó por los desiertos en su vida. ¿Qué dice? El versículo primero. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay agua. Está hablando de que estaba en el desierto. De hecho, el Salmo es Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Primero, tenemos que hablar de un poco de las características del desierto. El desierto natural, físico, es un lugar inhóspito. Generalmente, altas temperaturas de día y bajas temperaturas extremas en la noche. Lugar de carencia de agua, de comida, donde la seguridad de una persona está constantemente en riesgo por la falta de alimento y por la falta de agua. La persona está expuesta a peligro de personas malas, de bandidos, de ladrones. La persona está expuesta a los peligros de animales ponzoñentos. Entonces ese es el escenario de un desierto. Pero David no solamente no estaba en un desierto físico solamente, también estaba en un desierto espiritual, amenazado todo el tiempo de ser encontrado por aquel que era su adversario, por Saúl, y ser muerto a cualquier momento. Pero aún en esa situación, ¿qué es lo que nos está diciendo David? Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Algo bien interesante en este versículo. La comunión de David con Dios era tal que hasta la carne anhelaba la comunión con Dios. Una de las cosas que nos enseña Jesús allá en Getsemaní, en el huerto, antes de morir, una de las cosas que le dice a los discípulos, le dice, velen y oren, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué? Porque la carne es antagónica totalmente al espíritu. La carne se opone a todo lo que es de Dios, a todo lo que viene del espíritu. La carne quiere solamente hacer lo que es carnal. Practicar las obras de la carne, que son inmundicia, que son pecados, que es lascivia, que es corrupción, que es mentira. Eso es lo que quiere hacer la carne. Y miren qué tal era la comunión que David tenía con Dios, que aún hasta su carne anhelaba estar en la presencia de Dios. Y es que, hermanos míos, cuando uno procura de verdad a Dios con anhelo, con todo el corazón, hasta la carne se convierte. Hasta la carne se rinde delante de la presencia de Dios. Entonces, a eso se dedicaba David en el desierto, a buscar a Dios. Vamos a leer el versículo 7 para que ustedes vean que más o menos va confirmando un poco más este pensamiento que vamos siguiendo. Porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. ¿Qué le está diciendo? Él a Dios, tú eres mi socorro. Mi socorro no es mi fuerza, la fuerza de mi brazo. Mi socorro no es la valentía que me hizo derrotar al filisteo aquel día. ¿Por qué? Porque el filisteo aquel día lo derroté porque tu espíritu estaba conmigo. Tú eres Dios, tú eres mi socorro. Es lo que le está diciendo David a Dios en este salmo. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. David nos está enseñando aquí, hermanos míos, que aún en el desierto, aún en la dificultad, rodeado de guerra, de situaciones difíciles, aún allí Dios nos puede dar su paz.
debajo de las alas del Señor. Ahí encontramos protección. Ahí encontramos la confianza para levantarnos. Entonces, un error que un cristiano puede cometer es cuando venga el conflicto, la dificultad, no refugiarse en Dios. Cuando las cosas nos van bien, hay que refugiarse en Dios igual. No confiemos en nuestra propia prudencia, como dice el Proverbio. Le recordemos lo que dice Jesús, que separado de Él, nada podemos hacer. Entonces, en el tiempo bueno, también tenemos que refugiarnos bajo las alas del Altísimo. Pero en el tiempo de dificultad, no podemos pensar que es un médico que nos va a dar la solución, aunque los médicos existen con un propósito claro y Dios los usa también. Y Dios les ha dado ciencia y tratamiento. Y sería tentar a Dios, si estamos enfermos, no ir en algún momento, si Dios lo determina así, ir al médico y hacer un tratamiento, eso no es pecado. Pero que nuestra mayor confianza esté en los momentos difíciles, primero en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro refugio. Y en esa dificultad puede traernos paz, aún cuando haya un torbellino alrededor nuestro, cuando haya un huracán alrededor nuestro. Dios nos puede traer la paz. Y vamos a ver el versículo 8 para que ustedes analicen aquí conmigo. Qué interesante. Dice, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Hermano, yo quisiera que ustedes piensen de una manera lógica. ¿Ustedes creen que existe algo que sea imposible para la diestra de Dios? ¿Por qué nosotros entonces tantas veces pensamos que nuestro problema, nuestra dificultad es tan grande que no existe la posibilidad de que recibamos un milagro? No, nos está diciendo que la diestra de Dios nos sustenta. La diestra de Dios es todopoderosa. Para la diestra de Dios no hay nada que sea imposible. Entonces, en el momento de dificultad, apoyémonos en la diestra de Dios. La diestra de Dios es todopoderosa y puede sostenernos. Y era lo que hacía David. Por eso David fue un hombre que llegó, conquistó el reino. Por eso fue David un hombre que colocó su nombre en el libro de los cielos. Un hombre que conquistó el corazón de Dios. Porque él se apoyaba en Dios en los momentos difíciles. Y eso es lo que nos dejó a nosotros para que hagamos. Lo segundo que quiero ver con ustedes, de aquel versículo 23 que analizamos de Juan, del Evangelio de Juan, es lo que dice Juan, que es el propósito por el cual nosotros clamamos. Somos una voz que clama en el desierto. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que clamamos nosotros en el desierto? Hacer el camino recto del Señor. Hagan la voluntad de Dios. Y, hermanos míos, nosotros tenemos que clamar en medio de este desierto donde estamos viviendo, en este mundo de dificultad donde tantas personas están endurecidas contra Dios, donde el amor de muchos se ha enfriado a causa del pecado. Aún así tenemos que clamar porque muchísimas personas van a ser tocadas por nuestro clamor. Entonces, pero no solamente es clamar de que las personas hagan la voluntad de Dios, sino también nosotros hacer la voluntad de Dios. Tenemos que ser ejemplos de personas que hacen lo que dicen. Que nuestra palabra esté respaldada por nuestros hechos, por nuestro testimonio. Ese propósito que nosotros tenemos aquí, yo quisiera que ustedes vean, bien interesante aquí, que está en Mateo, el propósito por el cual estamos aquí en la tierra, aún. La gran comisión, Mateo 28, 16. ¿Qué es lo que dice? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gran comisión. Ese es el mandamiento que Jesús nos dejó antes de irse. Una persona, yo pienso que las palabras más importantes de su vida las dice en el momento que está para despedirse porque va a morir o porque va a salir a un viaje y no va a regresar, o porque va a salir, tal vez una persona va a salir a la guerra. Yo creo que esa persona en ese momento no está perdiendo tiempo en cosas sin importancia. Va a hablar
lo más importante, lo que es determinante para su familia. Y Jesús en este momento dio el mensaje más importante que tenía para decirle a sus discípulos: vayan, prediquen la palabra, prediquen este evangelio. El que cree y sea bautizado será salvo, y el que no crea será condenado. Entonces, si no fuera nuestro propósito ganar personas aquí en la tierra, cumplir con esta gran comisión de Dios, una vez que fuésemos salvos, ya Dios nos podía llevar junto con Él. Ya estamos listos para estar en la presencia de Él. Pero Dios quiere que seamos salvos y que también salvemos a otros. Este mensaje muchas veces no va a ser popular. Esta palabra de Dios muchas veces va a ser rechazada por las personas cuando llevemos este clamor. Pero aún así, Dios nos manda que llevemos este clamor, que llevemos esta palabra. Dios no nos hace responsables por las personas que se niegan a creer en el mensaje que nosotros llevamos. Dios nos hace responsables por llevar el mensaje. No existe por ahí ningún cartero que llegue a un lugar a llevar una carta y que espere que la persona abra la carta para ver cómo va a reaccionar a lo que está escrito en la carta. No, el cartero viene, entrega el mensaje y se va. Lo que va a hacer esa persona, lo que va a decidir con aquel mensaje que está en la carta, es una decisión de esa persona. Dios nos manda a sembrar. Dios es quien da el crecimiento. Quien convierte a las personas no somos nosotros. Quien convierte a las personas es el Espíritu Santo de Dios. Pero Dios nos quiere hacer parte de su plan. Dios quiere que llevemos una palabra de aliento, de arrepentimiento a las personas, para que las personas conozcan al Señor y conozcan su salvación y se salven y vayan a la presencia de Dios y sean libres del infierno. Ese es el propósito de Dios. Yo recuerdo una vez, cuando estábamos en la universidad, nosotros salíamos con frecuencia a predicar el evangelio, íbamos al hospital, predicábamos a personas para que se arrepintieran, orábamos por los enfermos. Y un día, yo recuerdo que fue bien chocante, porque llegamos a un cubículo, le predicamos a aquella señora que estaba en aquel lugar. Así que comenzamos a predicar, el hijo estaba al lado y nos dijo: ¿por qué ustedes vienen a hacer eso aquí? Aquí el hospital no es lugar para hacer eso, para traer cosas de religión ni nada de eso. Aún cuando nosotros insistimos, no, queremos orar por ella, nosotros vinimos aquí para traer aliento a las personas, el hombre nos botó de aquel lugar. Y yo le puedo decir que me sentí tan triste, me sentí hasta medio deprimido, porque me dolió que aquel hombre me tratara con aquella indiferencia, con aquella dureza. Pero después percibí que lo mío es llevar el mensaje, que muchas veces el mensaje no va a ser aceptado. Si a Jesús rechazaron, si al rey de los pastores maltrataron, crucificaron, ¿qué no van a hacer con nosotros? No. Mi visión tiene que estar en Jesús. Yo llevo el mensaje a las personas por amor a las personas y por obediencia a Jesús. Y por eso es que Juan dice que era una voz que clamaba en el desierto, en un lugar difícil. ¿Y que él clamaba? Vengan y hagan, vuélvense al Señor, hagan la voluntad de Dios. Entonces, hermano, ¿qué nos está pidiendo Dios? ¿Cuál es el llamado que Dios nos está haciendo en esta noche? Primero, cuando te encuentres en el desierto, no te desanimes. Cuando te encuentres en el desierto, no busques soluciones humanas. Ven a los pies del Señor. Cúbrete con las alas del Altísimo. Y allí, en las alas del Altísimo, aún cuando esté alrededor tu mundo desmoronando, aún así, allí vas a tener paz. Vas a ver el gozo del Señor. Porque Dios es un Dios fiel. Porque Dios es nuestro socorro. Y lo otro, si tú tienes paz, tienes libertad, tienes salvación, tienes también el llamado de clamar en el desierto. De clamar para que las personas se arrepientan, para que conozcan la verdad de Dios. Ese es el llamado que Dios nos hace hoy. Y algo bien interesante que está al final del versículo, de este versículo 20 que hemos leído. Mira qué cosa más interesante, hermano mío. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús no te va a dejar nunca solo.
Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aún las personas que están muriendo ahora en Nigeria, en las naciones musulmanas, tantas personas muriendo por causa del Evangelio. Aún en esos momentos difíciles, Dios no se ha apartado de ellos. Dios está junto a ellos, viendo su sufrimiento. Y esas personas tienen un nombre, su nombre colocado en el libro de los cielos, en un lugar alto, en un lugar de honra. Asimismo, las personas que nos dedicamos a predicar la palabra del Señor, a testificar en este mundo caído, a ser una voz que se levanta en el desierto, también nuestro nombre será colocado en alto. Nuestro nombre será honrado, como dice la palabra de Dios, que si nosotros nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, Él nos exaltará cuando sea el tiempo. Y tú, mi hermano, ¿qué vas a hacer en este tiempo de desierto? En este tiempo de este mundo caído. ¿Vas a quedarte callado? ¿O vas a ser una voz que clama en el desierto, enderezar el camino y hacer la voluntad del Señor? Dios te bendiga, mi hermano. Si este mensaje te ha tocado, suscríbete al canal y da un like. Dios te bendiga.